las drogas autonómicas que mencionamos en la última clase. Como bien recuerdan, son 7, ¿no? Son las drogas adrenérgicas o simpaticomiméticas, las drogas bloqueantes adrenérgicas o simpaticolíticas, drogas colinérgicas o parasimpaticomiméticas, drogas bloqueantes colinérgicas, anticolinérgicas o parasimpaticolíticas, las drogas bloqueantes ganglionares o ganglioplégicas, las drogas antihistamínicas o antagonistas de la histamina y las drogas antiserotonínicas o antagonistas de la serotonina. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Diego Andrés Terrazas Vargas. Diego Andrés Terrazas Vargas. A ver. Diego Andrés. Ajá, Terrazas Vargas. Muy bien. Bien, Diego. Terrazas Vargas, ¿no? Aquí está. Sí, doctora. Muy bien. Exactamente. Hemos visto dentro de esa clasificación lo que son estas drogas adrenérgicas o simpaticomiméticas y las las bloqueantes adrenérgicas o lo que son las simpaticolíticas. Vamos a continuar viendo el otro grupo que son las drogas colinérgicas o parasimpaticomiméticas. Si bien recuerdan, el término mimético significa imitar o remedar, ¿no?, la acción del parasimpático. Caso contrario de las que son parasimpaticolíticas, ¿no?, que tienen un efecto contrario. Dentro de este grupo de las parasimpaticomiméticas se clasifican en dos, lo que son los colinomiméticos directos e indirectos. Dentro del grupo de los colinomiméticos directos tenemos principalmente a los ésteres de la colina, están los alcaloides colinérgicos y dentro de los que son los colinomiméticos indirectos pertenecen principalmente las anticolinesterazas, las cuales se pueden clasificar o subclasificar en reversibles e irreversibles. Ahora vamos a ver dentro de lo que son los colinomiméticos directos. Mencionamos que son los ésteres de la colina, principalmente cuáles son la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanecol, ¿no? Y estos van a tener acción nicotínica y acción muscarínica. El otro grupo que son los alcaloides colinérgicos, estos son estimulantes nicotínicos, pero también pueden tener acción muscarínica. Por ejemplo, los que tienen acción muscarínica tenemos a la muscarina, está también la pilocarpina y la oxitremonina. En cambio, los que tienen efecto nicotínico tenemos a la nicotina, a la lobelina y al dimetilfenilpipercinio. El otro grupo que son los colinomiméticos indirectos mencionamos que son las anticolinesterazas. Estas anticolinesterazas pueden ser reversibles e irreversibles. El grupo de los reversibles se clasifican en lo que son los alcoholes y los carbamatos, alcoholes como el hidrofonio, y los carbamatos tales como los terciarios naturales, la fisoctigmina, y los cuaternarios sintéticos tales como el ambenonio, el demecario, neotigmina y piridostigmina. Caso contrario, las anticolinesterazas irreversibles, normalmente dentro de este grupo están lo que son los insecticidas y los órganos fosforados, en quienes se utiliza el ecotiofato, normalmente se aplica en el hombre a nivel ocular, ya que puede llegar a producir miosis, que es contracción de la pupila del ojo. Y los insecticidas, si bien recuerdan, son sustancias o son drogas liposolubles, que quiere decir que se absorben, se distribuyen y se eliminan con mayor rapidez. Entre quienes tenemos en este grupo
al isoflopato, tenemos lo que es el malatión, el paratión, está el maroxón, maloxón y somán. Ahora veremos a más profundidad lo que son estos colinamiméticos directos. Empezaremos con los ésteres de la colina. ¿Cuál es su farmacodinamia? Los parasimpático-miméticos directos en el sistema cardiovascular. Normalmente su acción o su efecto va a depender de la dosis que se administra. Por ejemplo, a dosis bajas va a bajar lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En cambio, a dosis mayores va a producir un efecto contrario, va a subir la presión arterial y subir lo que es la frecuencia cardíaca, es decir, puede llegar a causar taquicardia. A nivel del sistema respiratorio, produce broncoespasmos y aumento de la secreción bronquial, sobre todo en aquellos pacientes que son asmáticos. A nivel del sistema gastrointestinal, lo que hacen es aumentar el músculo gastrointestinal, las contracciones y las secreciones gastrointestinales. Así también relaja los esfínteres y aumenta la salivación. A nivel de los ojos, puede llegar a producir contracción de la pupila del ojo, espasmo de la acomodación y contracción ciliar para visión cercana. A nivel de las glándulas, aumentan su secreción. Y a nivel de la vejiga, lo que hacen es contraer los uréteres y contraer el músculo detrusor de la vejiga. Cuando hablamos de los uréteres, estamos hablando de una vía urinaria retroperitoneal que tiene como función transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga urinaria y cuyo revestimiento interior es mucoso y puede ser de origen mesodérmico. Cuando hablamos del músculo detrusor de la vejiga, este está constituido por una pared a nivel de la vejiga que está constituida a su vez por 3 capas, una capa serosa, una capa muscular y una capa mucosa. A su vez, la capa muscular está formada por 3 capas, una capa externa o superficial, una capa media y una capa interna o profunda. Las 3 capas de esta parte muscular forman lo que es el músculo detrusor. Y cuando se contrae, expulsa la orina y tiene como antagonistas los esfínteres de la uretra. Estos ésteres de la colina tienen como mecanismo de acción remedar la acción de la acetilcolina. En este caso aumentan la permeabilidad de sodio en la célula efectora de dentro hacia afuera, facilitando lo que es la despolarización. Cuando hablamos de la despolarización, estamos hablando de una disminución del valor absoluto del potencial de membrana en una neurona. El potencial de membrana de una neurona en reposo es normalmente negativo en la zona intracelular o intercelular. Esto va a aumentar lo que es el ingreso de sodio en las uniones sinápticas. En el caso de hablando de la farmacocinética, la acetilcolina no sirve por otra vía que no sea la vía intravenosa. En cambio, el carbacol sirve por vía intramuscular y vía subcutánea. Estos se pueden absorber fácilmente por vía subcutánea e intramuscular. Una vez que se absorben, se distribuyen por todo el organismo y pasan a la sangre. Posteriormente tienen que metabolizarse. La colinesterasa destruye la acetilcolina. Por ejemplo, en el caso de las uniones sinápticas, cuando se libera estas uniones, se destruye en 100 microsegundos. Y a nivel de la sangre, la acetilcolinesterasa, es decir, ambas destruyen la acetilcolina junto con la pseudocolinesterasa, dando lo que es el ácido acético y la colina en 100 microsegundos, ¿no? Todo este proceso es el proceso de metabolización.
¿Qué efectos tóxicos producen los ésteres de la colina? Cuando se introducen por vía intravenosa o endovenosa, a nivel del corazón van a bajar lo que es la frecuencia cardíaca y bajan la presión arterial. Esto va a deprimir el corazón, va a causar un paro cardíaco y a nivel de los pulmones va a producir broncoespasmos. A nivel del ojo, ya hablando de los colinamiméticos indirectos, las anticolinesterazas a nivel del ojo aumentan la secreción, produciendo contracción de la pupila del ojo, así también contracción del músculo ciliar para visión cercana. A nivel del sistema cardiovascular, estos efectos pueden variar, ¿no? Y dependen del predominio del efecto, es decir, si es un efecto, una acción muscarínica o si es nicotínica, ya que pueden llegar a causar bradicardia, descenso de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, seguido de un aumento, es decir, producen taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. A nivel del sistema respiratorio, producen broncoespasmos, aumento de la secreción bronquial y sobre todo en asmáticos. Esto se debe a los efectos muscarínicos. A nivel del sistema gastrointestinal, aumentan el músculo gastrointestinal, las contracciones, las secreciones gastrointestinales, relajando los esfínteres y aumentando la salivación. Bien, a nivel de la piel, aumentan la sudoración, el músculo esquelético. A nivel de lo que hacen es bloquear la contracción y se paraliza el músculo esquelético. Por eso antagonizan lo que se conoce como el efecto Curare. Normalmente se menciona en el caso de miastenia grave y evita la acción de la acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que la miastenia grave, como bien saben, es considerada como una enfermedad autoinmune, donde existe una destrucción de receptores. Hay una debilidad de los músculos debido o por falta de acetilcolina o por la placa neural, con pocos neurotransmisores. Entonces, las anticolinesterazas van a producir un alivio sintomático. Mejoran la acetilcolina, aumentando la estimulación en los pocos receptores. A nivel del sistema nervioso central, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, llegando a producir diferentes tipos de efectos o síntomas, tales como inquietud, temblor, convulsiones, puede existir un paro respiratorio, coma y muerte. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tiene dos tipos de mecanismos de acción, uno cuando es reversible e irreversible. En el caso del reversible, se da por inhibición o antagonismo competitivo de la colinesterasa. Cuando es irreversible, se da por inhibición o antagonismo no competitivo de la colinesterasa. En este caso, existe un medicamento que va a revertir lo que es la acción de la anticolinesterasa y es la pralidoxima. ¿Cuál es la farmacocinética? Bien, estas se absorben por todas las vías, pasan a la sangre, se distribuyen por los líquidos intra y extracelulares, de esa manera van a llegar a todos los tejidos y órganos y posteriormente se eliminan con la orina y a través de la piel. Si bien recuerdan, son drogas liposolubles, entonces se van a eliminar con mayor rapidez y facilidad. ¿Qué efectos tóxicos pueden producir? Como pueden ver, pueden producir un sinfín de efectos tóxicos, tales como vómitos, náuseas, diarrea, existe cualquier tipo de dolor, hay cólicos abdominales, afectan los ojos, dolores de cabeza, baja la frecuencia cardíaca, la presión arterial, puede haber sudoración, lagrimeo, salivación. El paciente difícilmente va a poder hablar, va a tener parálisis muscular, broncoespasmos, hay contracciones a nivel de la cara,
puede haber micción involuntaria, hay incoordinación en el movimiento del cuerpo, vértigo, convulsiones, coma y muerte por paro respiratorio, ¿no? En este caso, en este grupo, los órganos fosforados tienen una toxicidad prolongada. ¿Cuál es el tratamiento? Existe un tratamiento de sostén que es administrar una dosis de 1 miligramo hasta que desaparezca la bradicardia y aparezca levemente la taquicardia y midriasis en el caso de terapia intensiva, ¿no? Se puede administrar atropina, tiene una acción reversible en el caso de los efectos muscarínicos, ya que los antagoniza, pero no con los nicotínicos. Se puede administrar entre 1 a 4 miligramos de sulfato de atropina por vía intravenosa o intramuscular cada 10 a 30 minutos. Y bien recuerden que se puede administrar lo que es la pralidoxima, ¿no? También tiene efectos, puede tener algunas contraindicaciones. Es decir, en qué personas no se va a administrar estos medicamentos, en aquellos que tengan asma bronquial, hipertrofia prostática obstructiva, en los que tienen obstrucción mecánica intestinal y obstrucción de la vejiga. Y se puede utilizar en otro tipo de pacientes, ¿no? En aquellos que sufren de glaucoma, en el ilioparalítico posoperatorio, en el caso de la parálisis vesical, como bien recuerdan, en la miastenia grave, en la intoxicación por anticolinérgicos para contrarrestar esos efectos de medicamentos curarizantes y relajantes musculares. Bien, vimos este grupo que son las drogas parasimpático-miméticas. Ahora vamos a ver las parasimpaticolíticas. Estos se dividen en 3, los que son naturales terciarios, tales como la atropina y escopolamina, los semisintéticos terciarios, que son estos de acá, tales como la tiopina, omatropina, benzotropina, diciclomina, etcétera, ¿no? Tenemos un sinfín de medicamentos que pertenecen a este grupo. Tercero, los sintéticos y semisintéticos cuaternarios, tales como la butilescopolamina, metilescopolamina, tenemos la anisotropina, clinidio, oxifenonio, etcétera, ¿no? Estos también pertenecen a este grupo de sintéticos y semisintéticos. ¿Cuál es la farmacodinamia? En este caso, las drogas parasimpaticolíticas pueden afectar al ojo. ¿En qué manera? Pueden producir dilatación de la pupila del ojo, a lo que se denomina midriasis, dilatando el ojo, y esto puede durar un tiempo de 8 días. En el caso de la ciclopegia, también se va a producir una parálisis de la acomodación, esto por relajación y parálisis de los músculos ciliares, donde existe una pérdida de la capacidad de acomodación visual del cristalino, y esto va a durar el doble, ¿no? Es decir, 15 días. También se observa un aumento en la presión intraocular en el ojo, sobre todo en el caso del glaucoma. En este caso, el iris se va a arrugar y tapa el lugar donde se reabsorbe. A nivel del sistema cardiovascular, lo que hacen estas drogas es aumentar la frecuencia cardíaca, produciendo taquicardia y aumentando la presión arterial. Así también pueden llegar a producir vasodilatación cutánea por liberación de la histamina. A nivel del sistema respiratorio, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. A dosis mayores se produce una parálisis respiratoria. Por eso la atropina normalmente se administra como una dosis de respuesta. Puede llegar a producir broncodilatación y desecación de la secreción bronquial. A nivel del sistema gastrointestinal hay una parálisis del intestino y cierre de esfínteres. Relajan el músculo liso gastrointestinal,
disminuyen la secreción de saliva, la secreción gástrica y también el peristaltismo. En el caso del sistema genitourinario, son relajantes de los uréteres y del músculo detrusor de la vejiga. A nivel de la piel y las glándulas sudoríparas, normalmente lo que hacen es secar, ¿no?, la piel, produciendo una disminución en el sudor y causando lo que es la piel seca en pacientes con atropina y escopolamina. A nivel del sistema nervioso central, lo que hace es provocar una estimulación vulvar en todo el sistema nervioso central, causando diferentes tipos de efectos, tales como convulsiones, síntomas. Este tipo de síntomas pueden llegar al coma y a la muerte, especialmente en niños. A dosis elevada y dosis tóxica pueden provocar inquietud, agitación, risas, alucinaciones y delirio, ¿no? Estos pueden llegar a causar también somnolencia, coma y muerte. Mayormente se observan este tipo de síntomas y estos efectos tóxicos en el caso de la escopolamina. A nivel del sistema locomotor, estos medicamentos pueden llegar a producir lo que se conoce como cinetosis, que es un movimiento constante de la cabeza. ¿Qué quiere decir? Cinetosis viene del griego cinética, que es movimiento, y osis, que es enfermedad y movimiento continuo, ¿no? En estos casos, la escopolamina se la utiliza para tomar una media hora antes. El Dramamine es un antihistamínico que sirve para la cinetosis y a dosis elevadas pueden llegar a producir fenómenos de depresión central. Así también puede causar lo que se conoce como la fiebre atropínica. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un aumento a nivel del metabolismo basal, llegando a un nivel de temperatura de 43 grados centígrados. Esto por la retención de sudor y por la falta de este. También se produce algo de tolerancia. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Son inhibidores o bloqueadores competitivos de los receptores muscarínicos. ¿Y cuál es su farmacocinética? Estos pueden llegar a absorberse por todas las vías. Una vez que se absorben, pasan a la sangre y se combinan, como bien recuerdan, con proteínas plasmáticas para poder ser distribuidos a los diferentes tejidos, incluyendo al sistema nervioso central y muy poco a la leche materna. Posteriormente a eso se tienen que metabolizar. Lo hacen mayormente en el hígado y el 50% se va a eliminar por la orina, ¿no?, en 24 horas. La vida media de la atropina es alrededor de 25 horas. ¿Alguien me puede indicar a qué se refiere la vida media? Eh, Doctora, ¿es el tiempo que tarda la mitad del fármaco en eliminarse del organismo mediante los diversos procesos metabólicos? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Diego Andrés Terrazas Vargas. Muy bien, Diego. Yo no puedo ver en sí las personas que, que están participando porque tengo proyectado aquí la presentación, pero muy bien. Bien, Diego, ya tienes 2 puntos, ¿no?, de participación. Así es, la vida media es el tiempo que tarda el medicamento en eliminarse la mitad de la dosis, ¿no? Bien, ¿qué efectos tóxicos van a producir estas drogas? Normalmente tienen bastantes efectos tóxicos dependiendo de la cantidad que se administre.
La dosis mortal en un adulto es de 100 miligramos en el caso de la atropina y en niños de 10 miligramos. Una vez que se producen esos efectos tóxicos, voy a nombrar cuáles son, van a producir estos síntomas, ¿no? Tales como sequedad de la boca, ardor, el paciente tiene la constante sensación de tener sed, hay dificultad para hablar o para tragar, hay náuseas, vómitos, tiene dificultad para observar, también odia la luz le empieza a lastimar, hay palpitaciones, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, hay dermatitis, hay disuria y la piel se torna seca, ¿no? En el caso de los niños, normalmente se pone de color rojo, ¿no? Cuando llegando a una temperatura de 43 grados centígrados. ¿En qué personas está contraindicada su utilización? En aquellos que padecen lo que es el glaucoma, se tiene que utilizar con bastante frecuencia en aquellos que sufren hipertrofia prostática. Pues en el caso de la disuria es difícil, dolorosa y incompleta la expulsión de la orina, ¿no? También se observa en aquellos con retención urinaria. ¿En qué casos se puede utilizar lo que es estas drogas? Normalmente en el caso de en oftalmología, para el diagnóstico y tratamiento contra sinequias, que son cicatrices pequeñas que se observan a nivel de la iris y la córnea. También en gastroenterología, en el caso de dolor de barriga, cólicos, úlceras. Por eso se tiene que tener mucho cuidado al utilizar estas drogas. Todo tiene que ser bajo receta médica. A nivel cardiovascular, se lo utiliza en el infarto de miocardio. A nivel de cólico renal, cuando se observa piedra en la vía urinaria, existe un dolor de inicio súbito y se le da un antiespasmódico, ¿no? La atropina disminuye la secreción salival y lo que es el tracto respiratorio que producen los anestésicos por inhalación. En el caso de intoxicación por ésteres de la colina, anticolinesterasas, órganos fosforados, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, en el caso de esta enfermedad Parkinson, el paciente sufre temblores, hay rigidez a nivel de la postura, de marchas anormales, hay excesiva producción de saliva y crisis oculógiras, ¿no? A nivel del asma, no es frecuente, pero muy rara vez se puede utilizar para el asma bronquial. Bien, este otro grupo que también pertenece a drogas autonómicas, tenemos lo que es la histamina y bloqueantes antihistamínicos o bloqueantes histamínicos H1, H2. Estas sustancias se pueden encontrar en los glóbulos rojos a nivel de los basófilos cuando se denominan mastocitos. Hay órganos donde se concentran en mayor cantidad, ¿no? La histamina se encuentra presente en mayores concentraciones donde a nivel de la piel, que es el órgano donde se va a observar mayor cantidad, en los pulmones, en el hígado, en el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la farmacodinámica de la histamina? Esta sustancia es vasoactiva. En todo el organismo podemos observar receptores H1 y solamente en el estómago van a tener o se va a observar receptores H2. A nivel del sistema cardiovascular, principalmente se observa un fenómeno denominado fenómeno de triple respuesta. Este es provocado por la histamina, causa irritación cutánea con un frote intenso. ¿En qué consiste este fenómeno? Primeramente se observa un área roja al centro por vasodilatación capilar.
Segundo, se bordea este centro y a un lado es rojizo, donde se produce por vasodilatación arteriolar. Y tercero, se observa un edema, llamado también pápula o roncha, y esto se debe al aumento de la permeabilidad capilar con exudación de plasma, ¿no? Entonces el paciente va a sentir bastante escozor o prurito. A nivel del sistema respiratorio, la histamina es broncoconstrictor sobre el músculo bronquial. En pacientes asmáticos produce edema en las cuerdas vocales y esto se observa en reacciones anafilácticas. A nivel del sistema gastrointestinal, se observa un aumento de la motilidad, aumento del peristaltismo y la secreción del estómago. Esta puede ser una acción directa sobre las glándulas gástricas por los bloqueantes histamínicos H2. En el caso de las glándulas, tiene una acción estimulante sobre los ganglios autonómicos y sobre la médula suprarrenal. Si bien recuerdan, cuando existe bastante liberación de lo que es adrenalina y noradrenalina, es decir, las catecolaminas, puede llegar a causar lo que se conoce como el feocromocitoma, ¿no? Que es un cáncer que se observa a nivel de la médula suprarrenal. Por esto es muy importante a nivel de estas glándulas, ya que estas catecolaminas se liberan solamente cuando existe este cáncer, ¿no? Este tumor. Puede llegar a producir tolerancia. La histamina produce tolerancia cuando se inyecta periódicamente y llega a producir shock o broncoconstricción que puede ser letal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los receptores H2, como recuerdan, se encuentran en el estómago y son responsables de la secreción ácida del estómago, antagonizados por bloqueantes histamínicos H2 o antagonistas de los receptores H2. En cambio, en el resto del organismo vamos a observar los receptores H1 y estos van a ser responsables de las acciones de la histamina, tales como la vasodilatación, la broncoconstricción y la contracción a nivel del tubo digestivo, principalmente el intestino. ¿Cuál es la farmacocinética? La histamina se absorbe bien por las vías parenterales, pero es poco activa por vía bucal. Antes de distribuirse es eliminado, es decir, se elimina por la orina. ¿Qué efectos tóxicos produce? El choque anafiláctico sucede con mucha frecuencia cuando se inyecta este antibiótico que es la penicilina. El choque anafiláctico es mortal. Se contrarresta con corticoides, con antihistamínicos y en el caso de la adrenalina, el antagonista es la histamina. Si se libera gran cantidad, puede llegar a producir diferentes tipos de efectos tóxicos, tales como disminución de la presión arterial, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, broncoconstricción en asmáticos, el paciente va a tener la piel colorada, hay edema de glotis, dolor de cabeza, elevación de temperatura cutánea. ¿En quiénes está contraindicada? En aquellos pacientes que son asmáticos o también en aquellos pacientes alérgicos. ¿En qué caso se utiliza la histamina? Se utiliza normalmente para el diagnóstico de secreción máxima de acción en el estómago, es decir, cuando hay hipersecreción gástrica. También para diagnóstico del feocromocitoma, que es el tumor de la glándula suprarrenal, y tumor productor de catecolaminas, ¿no? ¿Cuáles son los antihistamínicos? Se clasifican en 4, lo que son los derivados de etilenodiaminas, tales como la tripelenamina, la pirilamina, buclicina, prometacina.
los derivados de las etanolaminas, tales como la difenhidramina, conocido comúnmente como Gravol. El Gravol se utiliza para prevención y tratamiento activo del mareo. Es producido por movimientos, náuseas, vómitos, postoperatorios, cuando hay vértigo de Meniere, jaqueca y perturbaciones producidas por electrochoque y radioterapia, ¿no? También dentro de este grupo está el dimenhidrinato, carbinoxamina, clemastina, difenilpiralina y piprinhidrinato. Entre los derivados de propilaminas está la clorfeniramina, dexclorfeniramina, bromfeniramina y triprolidina. Y entre los nuevos está la terfenadina y loratadina, entre otros la fexofenadina y la dexcloratadina. En el caso de la loratadina, esta se utiliza más que todo para el tratamiento de alergias, tales como urticaria crónica, rinitis alérgica, rinorrea y prurito. ¿Cuál es la farmacodinamia? Estos bloquean los efectos H1 en presencia de histamina. Pueden causar sedación, somnolencia. Al aumentar la dosis puede haber convulsiones en niños que derivan a un paro respiratorio y a muerte. Alivian la cinetosis, que es el movimiento constante de la cabeza, y también se alivia con dimenhidrinato, difenhidramina, prometacina y bulicina. En el caso de la laberintitis, el síndrome laberíntico o de Meniere, que es una enfermedad que afecta al oído interno, se caracteriza por mareo y vértigo. También pueden tener efecto anticolinérgico periférico, pueden llegar a aliviar lo que es el prurito, disminuyen los vómitos, deprimen el gatillo del vómito y aumentan el apetito. ¿Qué efectos tóxicos pueden tener? Pueden haber diferentes tipos de intoxicaciones. Por ejemplo, a nivel de los niños, puede haber síntomas neurológicos tales como sedación, somnolencia, cansancio, excitación, muerte por parálisis respiratoria. En el caso de los adultos hay impotencia sexual, dificultad para orinar, sequedad de la boca, hay palpitaciones, poliaquiuria, náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, así como midriasis, ¿no? Dilatación de la pupila del ojo. Está contraindicado en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática y puede llegar a tener diferentes tipos de interacciones, es decir, puede potenciar su acción o causar un efecto contrario. ¿Con quiénes? Con depresores del sistema nervioso central, tales como el alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas. ¿En qué casos se utilizan estos antihistamínicos? En el caso de alergias leves, en la cinetosis, en el síndrome laberíntico o vertiginoso, vómitos postoperatorio. En el caso de la ciprofloxacina y la bluquicina, pueden aumentar el apetito. También se utilizan estos antihistamínicos en resfríos. En el caso de la terfenadina, es nuevo y casi no produce sueño, ¿no? Se usa para prevenir ataques de asma. Y estos, tales como el cromoglicato sódico y el ketotifeno, se utilizan para prevenir ataques de asma bronquial. Bueno, finalmente tenemos este otro grupo que son las drogas antiserotonínicas o antagonistas de la serotonina. Antes de hablar de estas drogas, primero hablaremos de la serotonina. Esta es una sustancia que tiene como nombre químico 5-hidroxitriptamina. Se le encuentra en el reino vegetal tanto como en el animal. Es una sustancia que existe en poca cantidad en nuestro organismo. Normalmente se le encuentra en las conocidas células Argen, que son afines a la mucosa estomacal en pequeña cantidad y en algunos lugares en el sistema nervioso central.
Hay unos tumores llamados carcinoides que pueden llegar a producir mucha cantidad, se presentan en el apéndice. La serotonina se libera a la circulación portal, llegando al hígado y ahí se destruye. Una vez que estos tumores producen metástasis a nivel del hígado, la serotonina no se destruye, pasa a la circulación general, provoca el síndrome carcinoide, que se asocia con diferentes tipos de síntomas. Se puede presentar en el intestino delgado, en el estómago, en el colon, en el bronquio, apéndice, pero se requiere de metástasis a nivel del hígado para poder desarrollar el síntoma. ¿Cuál es la farmacodinámica? La serotonina baja la presión arterial, produce vasoconstricción sistémica, cólicos del intestino, broncoconstricción en asmático y palpitaciones. La farmacocinética habla de todas las acciones físico-químicas que va a sufrir, ¿no? La serotonina. En el caso de esta sustancia se destruye en el tracto gastrointestinal, no se administra por vía oral, se absorbe por vía parenteral y se elimina a través de la orina. Puede producir efectos tóxicos cuando se la administra por vía intravenosa, puede producir elevación de la presión arterial, náuseas, dolores, cólicos, diarrea, disnea en asmáticos, parestesias en extremidades, mareos. Cuando hablamos de parestesias estamos hablando de aquella sensación de hormigueo o adormecimiento a nivel de las extremidades. ¿Cuáles son los antiserotonínicos? La ciproctadina, pisotifeno o pisotilina, la azatadina y el sumatriptán. Se utilizan normalmente en el caso de hemorragias en napa, que son heridas de pequeños vasos. En napa quiere decir que por una extensión lenta y continua de la mancha sanguínea, se detiene por la simple compresión de un apósito y un vendaje que se hará a nivel de la herida. También se utiliza en el curso de intervenciones quirúrgicas o traumatismos para el síndrome carcinoide, para mejorar el apetito, para disminuir síntomas del síndrome carcinoide. En el caso del sumatriptán, este es un medicamento que se utiliza para la migraña. No es un excelente medicamento, es un antimigrañoso. También los antiserotonínicos estabilizan los vasos, es decir, evita que no se dilatan o se contraigan los vasos. Bien. Bien, muchachos. Y con esto terminamos lo que son las drogas autonómicas. Y quería preguntarles, ¿qué pasó? No ingresó nadie más. Ahí está. Son pocas personas, ¿no? Bien. Quería preguntarles, muchachos, si ¿en qué tema están en microbiología? Rocío. Es genética bacteriana, doctora. ¿En qué, perdón? Genética bacteriana. Muy bien. ¿Y ya llevaron la parte de antibióticos, antimicrobianos? No, doctora, todavía. Muy bien. Ya, bueno, esto yo pregunto porque
Normalmente coordino con la doctora Zamora en el hecho de que ella avance al el tema relacionado con antimicrobianos y yo también, ¿no? Entonces, bueno, si todavía no están llevando, entonces para la siguiente semana lean por favor lo que es la farmacología del sistema cardiovascular, ¿ya? Está bien, doctora, pero nosotros pasamos con la doctora Magali. Ah, con ella, no hay problema. No hay problema, entonces, de todas maneras, ¿no? El momento que yo esté avanzando, voy a coordinar con la doctora, ¿ya? Pero para la siguiente semana lean lo que es el sistema cardiovascular o farmacología del sistema cardiovascular. Bien, muchachos, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces quedamos acá.